Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar a especialistas para preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana, desde las 7, por Metropolitan 88.5 FM. Bueno, cada uno de nosotros, si es que anda por las calles de Concepción o anda vitrineando en Talcahuano o en Los Ángeles y en general las ciudades más grandes de todo Chile, puede comprobar empíricamente, es decir, en el acto, con sus propios ojos, con su propia experiencia, un aumento súper grande del comercio ambulante ilegal, que cada vez es más invasivo, que cada vez incluso es más agresivo en la ocupación de los espacios públicos. Ya ni siquiera dejan sitio para que uno circule libremente, o ponen sus carros, sus puestos de venta, incluso dificultando la circulación, haciendo que sea raro, complejo poder andar por el paseo peatonal en Concepción, por ejemplo, o en otros lugares. Pero además de esta comprobación empírica que uno puede hacer, Leslie, ha surgido un estudio, o una parte del estudio del Boletín Regional del Faro UDD, de la Universidad del Desarrollo, que da cuenta de un explosivo aumento del comercio ambulante ilegal en la zona, lo que lo transforma en algo más valioso porque habla de Concepción y de las ciudades de la región del Biobío este año 2022, y por eso estamos con Alexander Nanjarí, profesor investigador del Faro UDD. Alexander, muy buenos días, bienvenido de nuevo a Buena Costumbre. Hola, ¿cómo están? Agradecido de la invitación de ustedes, como siempre. No, al contrario, aquí estamos con Leslie Briceño para preguntarte algunos detalles de este estudio, de las enseñanzas que este puede habernos dejado, Leslie. Hola Alex, buenos días, ¿cómo estás? Lo primero, partir preguntándote por las causas que por qué se produce este aumento explosivo, que lo hemos visto probablemente todos en los últimos días, y que no solamente pareciera ser que tiene que ver con las características propias de fin de año. Sí, mira, nosotros en este estudio sistematizamos los datos que proporciona Carabineros de Chile y que son recopilados por la Bioscar de Carabineros de Chile. Y en este estudio, en que nosotros tratamos un periodo de 10 años que comienza en 2012 hasta el final del año 2022, nos encontramos con una sorpresa bastante, no sé cómo calificarla, pero es una sorpresa porque tuvimos un aumento considerable de un 38% entre el 2021 y el 2022 del comercio ambulante ilegal. Y respondiendo a tu pregunta, pueden haber varias causas para explicar el fenómeno del comercio ambulante ilegal. Una de las causas, por ejemplo, es la variante de seguridad pública, que nos dice, por ejemplo, que hay una responsabilidad de parte de la autoridad pública para fiscalizar, ¿cierto?, y erradicar el comercio ambulante ilegal. Pero también hay otra variante o otra variable, que es la variable económica, y que nos demuestra que tenemos una condición económica delicada, con un bajo crecimiento económico, y que esto sería un incentivo para que las personas, por ejemplo, tomen de cierta manera una actividad laboral dentro del comercio ambulante ilegal. Respecto de eso mismo, Alexander, porque tú hablas de una responsabilidad del aparato público por la no fiscalización o porque permite el incremento del comercio ambulante ilegal, ¿tienen claro ustedes a quién le corresponde la gestión del comercio ambulante ilegal, es decir, su control? Porque ahí hay una disputa. Tú sabes que Carabineros siempre se ha resistido a que sea una parte de sus obligaciones el control del comercio ambulante ilegal. Sostiene que no le corresponde, que no es parte de la esencia de su accionar. Por lo tanto, es interesante saber si es que ustedes han podido determinar dentro de los organismos públicos quién se hace responsable de su control. Mira, esta determinación se encuentra inscrita en la ley, y como había algo difuso en el debate, ¿cierto? Y en las responsabilidades, como tú indicas, hay un dictamen del 29 de julio del año 2022 de la Contraloría General de la República, donde el señor Contralor, a petición de la Cámara de Comercio, se refiere a las responsabilidades que tienen los órganos públicos y algunos funcionarios públicos en específico para fiscalizar el comercio ambulante ilegal. Y en el dictamen se menciona que es responsabilidad de la policía, esencialmente de Carabineros de Chile, de los inspectores fiscales, en el caso de los inspectores del Servicio de Impuestos Internos, y de los inspectores municipales y personal de seguridad, de inspección municipal de los municipios. Y a la vez el dictamen nos dice de forma muy clara también
de que cada municipio es el responsable de entregar un permiso, ¿cierto?, Claro. al comercio legal ambulante. Ojo en eso. Claro. Legal ambulante, estableciendo y delimitando el espacio preciso que tiene que ocupar en la vía pública, que es un bien nacional de uso público. Luego también nos dice el dictamen de que estos tipos de funcionarios que mencionamos, o sea, policías, carabineros, ¿cierto?, inspectores de servicios de impuestos internos y inspectores municipales, pueden supervigilar pidiendo la documentación expresa, ¿cierto?, que entrega el control municipal para establecerse como comercio legal, y este control es una ficha que tiene a la vez una fotografía de la persona que está habilitada para ejercer el comercio ambulante legal. Entonces, al no identificarse la persona, ¿cierto?, o al no mostrar esa identificación, ¿cierto?, se presume que está ejerciendo el comercio ambulante ilegal. Sí, súper claro entonces. Sí, hay una serie de variables que también mencionas tú, Alex, recién, que no solamente tiene que ver con la inspección constante, que tiene que ver con los inspectores, que tiene que ver con el empadronamiento también de las personas que legalmente ejercen el comercio ambulante. Pensemos en los carritos de fruta y verdura que muchas veces nos encontramos en el centro. Pero también hay medidas que de una forma u otra ha tratado de realizar la autoridad en torno a lo que es un poco ordenar todo esto. Una de las cosas tiene que ver con el empadronamiento, el pedir permiso, etcétera. Pero ¿qué otras medidas tomar específicamente para el comercio ambulante ilegal, además del copamiento policial? Mucho hemos visto en las últimas semanas que se habla de un copamiento, que se habla de que se quiere ordenar todo lo que está ocurriendo, especialmente en esta temporada antes de Navidad. Sin embargo, ¿qué otras medidas para poder ser más efectivos? Porque sencillamente el copamiento pareciera que no lo es. Mira, Leslie, respondiendo a tu pregunta, bueno, nosotros tenemos que analizar el comercio ambulante ilegal, siempre ser el alcance, ilegal, como un fenómeno holístico. ¿Qué quiere decir esto? Que es un fenómeno de seguridad, pero también un fenómeno que está ligado a la economía. Y como fenómeno de seguridad, nosotros tenemos que analizar que el comercio ilícito tiene una variante que es una cadena muy larga que se relaciona de cierta manera con el crimen organizado. Primero con la obtención mala vida o ilícita de los bienes. Por ejemplo, pensemos que hay bandas dedicadas al robo de camiones de carga, ¿cierto?, para extraer esos productos, luego con una cadena logística para entregárselo a estos comerciantes ambulantes y finalmente para ponerlo en la calle a disposición, ¿cierto?, de las personas que lo compran. Entonces, todo este proceso está lleno muchas veces de cuestiones de violencia, de manifestaciones de violencia. Respondiendo ahora, más allá del foco de la pregunta, si es necesaria la focalización, ¿cierto?, el copamiento, actualmente, hace una semana aproximadamente, se lanzó el Plan Navidad Segura en Concepción, donde el general de zona, el general Bobadilla, mencionó que se va a realizar una focalización de ciertos espacios y de ciertas calles. De hecho, mencionó Janequeo con el eje con San Martín, en las inmediaciones del Hospital Guillermo Gran Benavente. Y esto nos deja en claro una cosa, es que el copamiento, claro, es utilizar mucho oficiales policiales, ¿cierto?, funcionarios policiales, para ocupar un lugar, ¿cierto?, y evitar o de cierta manera disuadir que se establezcan estos comerciantes ambulantes. Claro. El problema es que tú ocupas muchos funcionarios policiales y por un tiempo muy largo. Entonces hoy día que tenemos una manifestación de delitos quizás mucho más importante o mucho más violento, ¿cierto?, de mayor connotación social, por así decirlo, el uso de funcionarios policiales por todo un día, por ejemplo, para realizar un copamiento, yo creo que dificulta de cierta manera la labor policial. Entonces, por eso que se ha propiciado mejor la focalización, ¿cierto?, que es enviar a funcionarios policiales por ciertos horarios, ¿cierto?, en lugares donde se sabe que se instala de manera permanente el comercio ambulante ilegal para erradicarlo, sacarlo, disuadirlo de ese lugar. Ahora, si tú me haces la pregunta, yo creo que este es un trabajo mancomunado y tal como lo dice el dictamen de la Contraloría General de la República, acá tiene que haber un trabajo coordinado entre la policía, carabineros, entre inspectores fiscales, o sea, servicios de impuestos internos y municipales. Entonces tú perfectamente puedes hacer control de estas personas que están ejerciendo el comercio ambulante y para saber específicamente si es comercio ambulante legal o ilegal, en compañía de carabineros con inspectores municipales, porque a la vez
municipalidades tienen la capacidad de contratar más funcionarios policiales, más funcionarios de inspección municipal, ¿cierto? Cosa que no se puede balizar, por ejemplo, en Carabineros, porque Carabineros, ¿cierto?, tiene un proceso, ¿cierto?, la policía para ingresar, a la policía para formar a un policía, que es mucho más largo. Entonces, de esa manera nosotros podemos tener mayores funcionarios, mayores personas para balizar un control de este comercio ambulante en las calles de Concepción, que además es un fenómeno que privatiza el espacio público, si eso hay que decirlo. El espacio público se caracteriza por no ser excluyente en su uso para las personas. Y cuando un grupo organizado, ya sea por el crimen organizado o ya sea porque una persona decidió de cierta manera ejercer el comercio ambulante ilegal porque no tiene trabajo, ¿cierto?, pero también porque es más atractivo que el trabajo formal, privatiza de cierta manera el espacio público. O sea, yo te invito, o invito a cualquiera de nuestros auditores a caminar por San Martín con Canequeo, por Barros Arana, por calles como Caupolicán, llegando a Carrera, ¿cierto? La diagonal con la venta de ropa. Diagonal, o sea, la misma diagonal llena de ropa, incluso algunas veces de vehículos mal estacionados. Lo mismo en calle Talcahuano, en Colón, en calle Villagrán y Tucapel de Los Ángeles, y en realidad en la gran mayoría de las principales calles de comunas populosas del Biobío. Sí, eso es un fenómeno transversal, o sea, va desde comunas grandes a comunas chicas. Oye, Alexander Nanjarí, profesor investigador del Faro UDD, un concepto que es básico. ¿El ejercicio del comercio ambulante ilegal es una falta o es un delito? Mira, tal como lo establece en este momento la Contraloría General de la República en este dictamen, sería una falta. Ahora, no obstante, si este se viene acompañado, ¿cierto?, de otras situaciones, puede llegar a ser constitutiva de delito. Ejemplo, te pongo el caso de estos carros que venden alimentos, ¿cierto?, sin una resolución sanitaria. Exactamente. Eventualmente constituye un peligro para la salud pública. Para allá iba yo. Cuando tú pasas, por ejemplo, por calle Caupolicán y ves conejos faenados, unos pescados que tú no sabes de cuándo están ahí, ¿cierto? Y por no mencionar otra clase de alimentos, ¿cierto?, que no tienen ninguna resolución sanitaria, que se desconoce su origen. Los anticuchos, si es que su origen ilícito, etcétera, digamos. Claro. Yo ayer vi gente vendiendo helados, así de estos como de cono, no helados como en la cajita Plumavit, sino que sí. El helado que se sirve en el cono, digamos. En cono, en la calle. Que no... Obviamente no compré. Hay que tener mucho cuidado, ¿cierto?, con la manipulación de alimentos, porque imagínate, hay enfermedades de transmisión cruzada, ¿cierto?, que pueden manifestarse a través de esta venta ilícita de estos alimentos. Claro, entonces ahí procedería, por ejemplo, el decomiso. Respecto el de decomiso de las mercancías, ¿cierto?, que se están comercializando, ¿cierto? Y ahí viene una investigación, ¿cierto?, para saber el origen de estos, por ejemplo, en el caso de que son animales faenados, el origen de esta carne, de estos animales, puede ser robado, pueden ser a través de abigeato, bueno, y ahí hay un sinfín de posibles delitos a los cuales se puede enfrentar, ¿cierto?, la persona que está, o este grupo organizado, porque algunas veces hay que tener claro eso, que son grupos organizados de personas que se instalan ahí, si no es una persona en solidario de manera individual, ¿cierto? Hay grupos organizados que se organizan y que están... Claro, pues funcionan como la lógica de mafia. Este es mi espacio, yo estoy coludido con el otro. Por eso indica, hay una privatización del espacio público a través de una mafia o del crimen organizado, ¿cierto? Y ahí hay una manifestación de violencia, porque si yo llego, ¿cierto?, y le quito, por ejemplo, el espacio al Slay, por poner un ejemplo, ¿cierto? Viene una amenaza, ¿cierto?, o viene una manifestación de violencia, lo mismo cuando hay personas que le compran a uno y no le compran al otro. Entonces, ese es el gran problema del comercio ambulante ilegal. Oye, pero esta cifra que ustedes han logrado hacer pública o socializar, incluso a partir de la información que les entrega la propia fuerza pública, de un aumento del 38%, es una cifra bien brutal, digamos. O sea, sí, en un año tú de 2021 a 2022 tienes un aumento de 38%, o sea, de 1.970 casos a 2.700 casos. Ahora, tenemos que decir algo, sí, Álvaro y Leslie. Acá hay un problema, hay una cifra negra. Estos son los datos, ¿cierto?, que obtenemos a través de procedimientos que ha balizado Carabineros de Chile. Y hay que tener en cuenta una cosa, que muchas veces hay situaciones de comercio ambulante ilegal que no se fiscalizan, que no echan en la cifra. Y es por eso que la cantidad de comercio ilegal o ambulante ilegal
puede ser incluso mucho mayor, eso hay que tenerlo claro. Entonces, y también haciendo la comparación de estas cifras, si tú la comparas con Santiago en el mismo periodo solo tuvo un modesto aumento de un 1%, y este aumento también tiene que ser analizado desde la lógica de que Santiago aumentó mucho su población, y a la vez también tienes que preguntarte tú, ¿existe la decisión política de la autoridad para realizar fiscalizaciones? Y ahí está el mismo tema de los toldos azules, ¿cierto? De calles que están tomadas en Santiago, ¿cierto? Y lo mismo pasa en Concepción. Entonces ahí también hay que hacerse la pregunta de si existe la decisión política por parte de las autoridades que comandan a estos tipos de funcionarios. Recordemos, las policías, ¿cierto? Carabineros de Chile, inspectores fiscales del Servicio de Impuestos Internos y inspectores municipales. ¿Existe la decisión política de quienes comandan estos funcionarios para realizar procedimientos de inspección? Es una buena pregunta. Fíjate que Rodrigo nos escribe, dice: en el centro se ve temprano en la mañana cómo ciertos personajes cobran a ambulantes por instalarse, es decir, privatizan totalmente el espacio público. Mafia es poco. Sí. Y si tú observas, digamos, basta que cualquier persona, y así como lo hace cualquier persona, cualquier inspector de impuestos internos también podría hacerlo, cualquier funcionario de carabineros también podría hacerlo, uno ve cómo en las esquinas llegan camionetas que son las que surten de los productos a los ambulantes ilegales. Entonces, claro, una cadena que está muy estructurada, porque claro, esa persona que está vendiendo las pañoletas o que está vendiendo los bolsitos, no es que haya llegado y los comprado por AliExpress solamente. Pero sabes tú que lo que pasa es que ese tipo de mercadería, digamos, responde o obedece a otro patrón de comportamiento, porque como no es fresca, me refiero a que no es un despacho diario. Ah, no, ya, te estás refiriendo como a algunos otros productos. Sí. Claro, porque la fruta la entregan todos los días. Y tú ves la misma camioneta, la misma patente, el mismo personaje que se relaciona con las mismas personas. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está, Alexander, la investigación penal de esto? Porque claramente ahí hay un ilícito. Impuestos Internos tendría que ir y fiscalizar, pedirle a esta persona dónde está su guía de despacho. Por eso, como te indicaba, acá hay crimen organizado en algunos casos de comercio ambulante ilegal, y en el que tú mencionas, evidentemente hay una cadena logística y una organización delictual, ¿cierto? Para obtener primero esos bienes, ¿cierto? Y no sabemos, ¿cierto? Como dices tú, porque no hay una guía de despacho si son bienes que se obtuvieron de forma lícita o ilícita. Hay una logística para ponerlo en la calle, ¿cierto? Y también este tipo de mafia, como dice Leslie, ¿cierto? Que se toma el espacio público, ¿cierto? Y de hecho algunas veces cobra por instalarse ahí. O sea, imagínate, en calle Barros Arana, anterior a que llegara, ¿cierto?, la fecha del 8 de diciembre, ¿cierto?, ya la calle estaba marcada, ¿cierto?, con nombre y fecha de la persona, ¿cierto?, de quién se iba a instalar en cada espacio. Entonces, a propósito de la festividad de la Virgen, digamos. Exactamente. Sí. Y los que vivimos en el sector es imposible salir de la casa. Desastre. Oye, te queremos agradecer, Alexander Nanjarí, por la investigación, por las cifras que esta arroja y también por la riqueza del diálogo que hemos tenido esta mañana para tratar de que las personas tengan mayores juicios, mayores elementos de juicio para poder, yo diría, referirse con más autoridad a la gestión de la autoridad respecto del comercio ambulante ilegal, porque generalmente existe la tendencia a identificar el comercio ambulante ilegal con la gestión municipal, y el municipio es solo una parte de la cadena que tiene que fiscalizar lo que pasa en el centro de cada una de las ciudades. Ahí está. Es una parte de un trabajo tripartito. Exactamente, así es. Así que muchas gracias, Alexander Nanjarí, por haber venido esta mañana al comienzo de la semana aquí en Buena Costumbre, comenzando este lunes 11 de diciembre. Te mandamos un abrazo y unas muchas gracias. Gracias, Alex. Nos gracias vemos. A ti y en nombre de Faro también. Saludos, Leslie. Que estén bien. Buena Costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de sabes.cl por Metropolitan 88.5 FM.